Mis queridos amados hermanos, muy buenos días. Mis muy queridos y muy amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Un saludo muy especial desde la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia en la ciudad de Medellín, una iglesia bautista reformada. Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga también. La inclusión de la iglesia Ríos de Agua Viva, una comunidad quichua en Medellín, en donde el Señor me permite ser siervo como pastor de la iglesia. En esta mañana estamos de nuevo reunidos en este medio, en esta red de comunicación, dando gracias a nuestro Señor, porque en medio de nuestras dificultades comunicacionales por causa del COVID-19, de la pandemia, estamos confinados, estamos limitados a este tipo de discipulado a nivel virtual. La idea es que estos discipulados debieran ser presenciales, poder participar, hacer un diálogo constructivo entre el pastor o el maestro y los asistentes. Bueno, también es una bendición poder tener estos espacios porque no se limitan solamente a los hermanos de la iglesia, sino que también otros hermanos pueden tener acceso a ello. Damos gracias a Dios de todas formas, es su plan. Bienvenidos todos. Un saludito muy especial a la hermana Dilma, a la hermana Ángela Montoya, a nuestros hermanos, a los hermanos que se van añadiendo poco a poco. Y vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar hoy en su presencia, en su palabra y poder ser edificados como iglesia. Soberano Dios de los cielos y de la tierra, grande, sublime, el creador, el hacedor de todas las cosas, juez justo y misericordioso, lleno de gracia y de verdad para con tu pueblo. En esta mañana podemos acercarnos a ti con certidumbre de fe, con plenitud de confianza en Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy día queremos honrarte y glorificarte por lo maravilloso que eres. Eres maravilloso, Dios. Nos extasiamos en ti al ver tu grandeza, tu poder, tu infinitud, tu santidad. Todos los atributos que tienes nos asombran, nos maravillan, y te suplicamos que por tu Espíritu Santo nos enseñes a asombrarnos de ti, a tener asombro al estar en tu presencia, al asombrarnos. Gracias te damos, Señor, porque nos permites admirarte, contemplarte en tu hermosura y en tu majestad. Bendito sea nuestro Rey, que nos das toda gracia, toda misericordia, un día lleno de vida, lleno de gozo, un día lleno del amor tuyo, y con palabra nueva, con palabra renovada para nuestro crecimiento espiritual. Bendice a cada hermano que nos está sintonizando, cada hermano que está viendo esta serie de estudios. Y Padre, oramos para que nos conviertas en padres excelentes, en padres conforme a nuestro Padre Dios. No seremos perfectos como nuestro Padre, porque el único Padre perfecto eres tú, pero sí, Señor, tú demandas de nosotros que seamos padres excelentes, porque tu palabra nos ordena y nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la sabiduría, en el conocimiento, en el temor de Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das esta oportunidad de aprender de ti, a ser padres conforme al corazón de Dios y poder traer a nuestros hijos delante de ti. A ti sea la gloria en este tiempo, en esta serie de estudios, hoy contemplando el quinto mandamiento de tu santa ley aplicado a nuestra paternidad, aplicado a nosotros como padres en nuestros hogares. Bendito seas por siempre. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludito allí a nuestra hermana querida Carla, su esposo, el hermano Piero, sus hijos,
Alessandro, Marcelito, en su hogar, reunidos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Y recordamos nuestro versículo lema que, como lo ven, frecuentemente lo confundo porque lo he meditado en varias versiones o traducciones de la Biblia. Entonces, por esa razón a veces varío los conceptos de la versión Reina Valera, le introduzco los de la versión internacional. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, dice la versión internacional, sino criadlos en el temor del Señor, en la sabiduría y en el temor del Señor. Entonces la versión Reina y Valera nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que estamos aprendiendo, y gracias al Señor porque nos está enseñando su palabra. Y es que Dios, como nuestro Padre perfecto, es nuestro mejor ejemplo de paternidad. Dios es Padre perfecto y Él está formando su familia. Es el concepto general que debemos tener de la interpretación bíblica. Dios está formando su pueblo, Dios está formando su familia, Dios está formando, perfeccionando su reino. Y Él nos tiene a nosotros como hijos. Son varios los textos bíblicos que nos enseñan que Él es padre de familia. Él es un padre para nosotros. Él es padre para nosotros. La misma oración de nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña. Y cuando vosotros oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y la relación de Dios con nosotros allí evidenciada es el deseo de Dios de ser nuestro Padre y el deseo de que nosotros seamos sus hijos. Entonces en nosotros también debe existir el mismo deseo. Él ya nos engendró en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro, y ahora Él nos permite que Él sea nuestro Padre. Entonces, como padre debemos honrarle y bendecirle. Y Él está criando a sus hijos. Él ha venido criando a sus hijos. ¿Y cómo Él ha venido criando a sus hijos? Muy sencillo, hermanos. De la misma manera que Él ordena a nosotros, es porque Él lo hace con nosotros. Entonces Él nos cría a sus hijos en la disciplina y en la amonestación, o sea, en la sabiduría, en la enseñanza. El Señor crea disciplinas en nosotros. La disciplina es fundamental en la vida de todo ser humano. Ayer hablaba con mi hijo menor, que ha terminado ya sus estudios, se gradúa en ciencias políticas y está procurando la maestría. Entonces él me dice: padre, he tenido que formarme en disciplinas porque han sido tiempos difíciles, ya que he tenido que hacer muchas actividades. Entonces he tenido que saber distribuir mi tiempo, no puedo dormir hasta tarde, no me puedo acostar en la madrugada, entonces debo tener mi disciplina en el dormir, en el descansar, disciplina en el levantarme, disciplina en la alimentación, disciplina en el estudio, disciplina en la investigación. En todo ha adquirido disciplinas. Y le felicité. Le felicité porque realmente es lo que procuramos como padres en él, darle disciplinas para que él se formara como un hijo en la disciplina del Señor. Entonces también tiene sus disciplinas, porque compartía eso. ¿Cómo está tu disciplina en la devoción al Señor? Me dice: estoy en disciplinas de oración, en disciplinas de devoción, de meditación de la palabra. Entonces está en disciplinas. Y yo le decía: hijo, también necesito yo a los ya 60 años entrar a adquirir disciplinas. Y es una de mis oraciones: Señor, enséñame a adquirir disciplinas de oración, disciplinas de piedad, disciplinas en el ministerio. ¿Saben una cosa? Nuestro ministerio es un ministerio que
que está expuesto a indisciplinarnos mucho, porque el ministerio nos conduce a tener momentos eventuales, momentos inesperados. Yo estoy aquí en mi casa, estoy meditando en la palabra, preparando el sermón dominical, cuando llega una llamada de algún hermano, quizás un consiervo: pastor, necesito un consejo, pastor, le voy a expresar mi situación, pastor. Y hay situaciones tan apremiantes que no puedo darle largas. No puedo decir: hermano, hermanita, te puedo atender hasta el martes de la semana entrante. Hermanos, algunas consejerías son inmediatas. Y yo me pregunto, si yo tuviese algún problema, o cuando yo tengo algún problema y vengo a mi padre a pedirle consejo, a pedirle sabiduría, a pedirle consuelo, a pedirle apoyo, y oro, clamo a él, él me dice: hijito, espérate, que es que tengo una fila de 1000 hijos antes que tú, que están orando, y entonces espérate. O espérate, que es que estoy preparando tal cosa. No, mi padre me atiende inmediatamente, hermanos. Entonces yo, como pastor, representante del pastor de pastores, yo no puedo decirle a las ovejas: hablemos después, dejémoslo para otro día. Entonces esto inmediatamente interfiere y me rompe la disciplina que he llevado. Entonces a veces necesitamos disciplinas de oración, disciplinas de vida, disciplinas en la alimentación, por ejemplo. Algunos la gran mayoría, somos muy disciplinados, muy indisciplinados en la comida. Y los pastores comemos a donde nos cogió la comida. A veces vamos a visitar hermanos y nos atienden fuera de nuestro tiempo, que no estamos en los horarios de comida. Y esto nos saca de las disciplinas que hemos venido teniendo. Entonces, a veces también necesitamos disciplinas. Los padres también necesitamos disciplinas. Y el Señor nos da disciplinas para que nosotros enseñemos a nuestros hijos, y nos da la enseñanza de la palabra. Dice: y criarlos en la amonestación. Esa palabra amonestación significa enseñanza, doctrina, educación, formación. Y esa formación debe hacerse en la palabra de Dios, en la disciplina y en la amonestación, no en la que a ti te parece, no en la que los gobiernos marcan, no en la que la educación general marca, sino en la disciplina y en la amonestación del Señor. Es la del Señor, no la mía. Entonces, amados hermanos, eso es lo que hemos venido aprendiendo a través de este tiempo. Y así como el Señor nos ha venido formando, y Él está formando su familia, su pueblo, en disciplina y en amonestación del Señor, Él también demanda que nosotros, sus hijos, formemos a nuestros hijos, que son sus hijos a la vez. Nuestros hijos no son nuestros hijos son herencia de Jehová en este tiempo. Y nuestra misión es llevarlos y presentarlos al Señor Jehová Dios, presentárselos y decirle: aquí están los hijos que me diste, son tuyos, los formé en el temor del Señor para ti, oh Señor. Ese debe ser nuestro oficio paternal, no otro. Entonces Dios ha establecido un orden en su familia, y ese mismo orden debemos llevar nosotros para con nuestros hijos, porque nosotros estamos formando a nuestros hijos en la disciplina y en el temor del Señor. Y hemos visto, a partir de la semana anterior empezamos a meditar cómo es que el Señor da un orden, establece un orden en su familia, en su pueblo, y es la santa ley moral de Dios. Dios ha establecido el orden en su casa mediante la santa ley. Dios ha establecido el orden en su reino mediante su santa ley. Y la ley, como lo hemos visto, ya estoy haciendo solamente un repaso, es relacional. Pretende establecer relaciones. Por eso la ley está dividida en dos. Una ley que demarca las relaciones que debemos tener entre nosotros para con Él, y nosotros para con nosotros mismos. Bueno, habiendo visto ya el orden de Dios establecido para la relación
con Dios, y lo estamos repasando. Entonces el Señor nos da los 4 primeros mandamientos en los que el Señor establece su relación, o en los que Él establece cómo conducir nuestra relación con Él. Entonces lo primero que vimos es que yo soy el Señor tu Dios. O sea que Él es nuestro dueño. Él es personal, no es impersonal. Él es nuestro dueño, Él nos posee a nosotros con todos los derechos de creación y de redención. Y luego dice, y no tengas otros dioses delante de mí. Esto nos habla de la autoridad soberana. No puede haber 2 dioses en un hogar, ni 3, uno solo. Porque uno solo marca la autoridad soberana y Dios no comparte su autoridad con nadie. La autoridad de Dios es soberana, es absoluta. En el segundo mandamiento vimos, no te hagas ídolos. Esto significa, no te imagines a Dios. La orden allí es, no te hagas una imaginación de Dios. Conoce a Dios personalmente. Conoce a Dios por la revelación de la palabra. Conoce a Dios y relaciónate con Dios de una manera verdadera. Por eso dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. El tercer mandamiento lo recordamos, no blasfemarás o no nombres, no blasfemes el nombre del Señor, no nombres al Señor tu Dios en vano. Quiere decir, ten en alta estima, en alto honor el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor es el ser de Dios. Y a nuestro Dios debemos honrarle, santificarle. Y en el día de ayer estábamos meditando en el 4º mandamiento, guarda el día de reposo. Y en él estábamos viendo 3 cosas fundamentales. La primera, que necesitamos reposar. Es una necesidad, por eso el Señor nos da el día de reposo. Pero lo único lo que vimos es que la única forma de reposar es su presencia, es estar en su presencia. Entonces el Señor nos da la orden de reposar y de llevar a nuestros hijos al reposo de Dios, en Dios, y también en el reposo solamente se logra en su presencia, no en las vacaciones, en fin. Y vimos 3 elementos de ese reposo: el descanso, la adoración y la santidad. Hoy vamos a meditar en el 5º mandamiento y vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 12. El texto de la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Lo repito. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, este es el mandamiento de Dios, el 4º mandamiento. Es el primer mandamiento el 5º mandamiento. El mandamiento de honrar a padre y madre. El 5º mandamiento es el primer mandamiento de lo que llamamos la segunda tabla. O sea, la tabla en donde se demarcan, en donde el Señor nos da el marco regulador de la relación entre los hombres, entre nosotros. En primer lugar, vimos el marco regulador de la relación entre Dios, entre nosotros y Dios. ¿Cómo rige Dios nuestra relación para con Él? Ahora ¿cómo rige Dios nuestra relación para con nuestro prójimo? Y vemos aquí una gran problemática. Es algo que se nos está sucediendo, que nos sucede, y es que los hijos no honran a Dios. ¿Por qué el Señor da este mandamiento? Por una sencilla razón. Los hijos no honran a Dios. No honran a sus padres. Los hijos son rebeldes. Los hijos son desobedientes. ¿Y qué decir en nuestros días? Los hijos son realmente aberrantes. Son muchos hijos, no estoy diciendo de todos los hijos, muchos hijos son realmente deshonrosos para sus padres. Toda la delincuencia que existe, hijos que deshonran a sus padres. Hace algún tiempo apareció, casi todos los días en las noticias aparecen, especialmente en nuestra nación, grandes líderes corruptos, hombres
que son muy brillantes intelectualmente, operativamente, que han llegado a altos cargos en el gobierno, a altos cargos en una nación, y que se les ha delegado funciones importantísimas, y resulta que llegan los destapadores de ollas podridas y encuentran personajes que nosotros pensábamos que eran probos, gente blanca, inmaculada, procedente de muy buena familia. Y resulta que cometen unos delitos gravísimos, gravísimos. Entonces, viene nuestra inquietud. Estos hombres, estas mujeres no se dan cuenta de que están deshonrando a sus padres, que sus padres invirtieron en ellos tiempo, dinero, llevándolos a una universidad, guiándolos por la vida, quizás dándoles buen ejemplo, y ellos terminan involucrados en delitos gravísimos. Y esto produce una deshonra a los padres. Entonces es tremendo, eso me causa inquietud, cómo aún gente que pareciera es educada, gente que pareciera es de intelectualmente y moralmente aceptable ante el mundo, terminan siendo réprobos. Ahora, ¿por qué es esto así? Por una sencilla razón: aunque pareciera que los padres son buenos y los padres le han dado una buena educación a los hijos, no es la verdad. El Señor nos da este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque es una naturaleza del ser humano deshonrar a su padre y a su madre. ¿Y por qué es una naturaleza del ser humano? Porque eso fue lo que hizo nuestro padre Adán allá en el Edén. Deshonró al Padre perfecto, al Padre con quien él había tenido una relación de intimidad, al Padre que le dio todo, al Padre que lo levantó en todo, al Padre que le dio la luz, la vida, todo, la santidad, todo. Sin embargo, Adán, llevado por la codicia de poder, Eva, llevada por la codicia de autoridad y de poder, pretendieron destronar al Padre de su altísima posición de Dios y de Padre nuestro. Entonces, en Génesis capítulo 3 nosotros vemos cómo el hombre deshonra a Dios, a nuestro Padre. Y a través de toda la historia humana, nosotros no hacemos otra cosa que deshonrar a nuestros padres, a nuestro Padre. Y eso me inquieta a mí mucho. Incluso es una de las cuestiones en las que en mi devoción yo me inquieto delante del Señor y digo: ¿cómo puede ser que yo, habiendo recibido tantos beneficios de ti, mi Padre, me atreva a deshonrarte, me atreva a desobedecerte? Soy un atrevido contra mi Padre. Deshonro a mi Padre Celestial. Yo amo entrañablemente a mi Padre Celestial desde que pude comprender su paternidad, desde que Él vino a mi vida y adoptó una paternidad sobre mí y me dio una paternidad que yo no había tenido, porque la paternidad de mis padres naturales fue una paternidad imperfecta, pero la paternidad de mi Padre Dios es una paternidad perfecta, y yo me sentí abrumado, asombrado, bendecido. Pero asimismo, cuando peco, vengo a mi Padre y le expongo mi inquietud, porque también es para mí una contienda, una lucha, una contrariedad. ¿Cómo puede ser que mi Padre, siendo el ser perfecto, el ser más amoroso, que me ha dado todo, yo lo llegue a deshonrar a través del pecado? Yo le deshonre, yo no le obedezca, yo pretenda destronarle de su trono de gloria. Es la maldad que traemos como remanente de nuestro pecado. Y eso tenemos que mirar. La causa de que los padres, que los hijos deshonren a los padres, es porque nuestro padre Adán desde el principio deshonró a nuestro Padre, y porque nosotros, aún siendo redimidos, todavía deshonramos a nuestro Padre. Ahora, vamos a leer la Biblia
en capítulo 2, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Es un texto impactante. Segunda epístola de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Las características del pecador: hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Esta es la característica de los hombres en este presente siglo, mundo malo. Desde la época de la primera venida del Señor Jesucristo hasta la época de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que se llama la palabra de Dios los días postreros o los días finales, el presente mundo o presente siglo malo. Es un tiempo en que los hombres tienen esta característica. Son hombres amadores de sí mismos, aborrecen a sus padres. Son hombres ávaros, son hombres que codician el dinero, no les importa que sus padres hayan conseguido dinero, ellos quieren robarle, quitarle las propiedades a sus padres. Eso lo vemos hoy en día muy frecuentemente. Vanagloriosos, soberbios con sus padres, blasfemos contra Dios y contra sus padres, desobedientes a los padres. Qué tremendo. El Señor evidencia claramente esta generación perdida. Ahora, esto es por causa de nuestro pecado. Pero esto es en la generalidad. Sin embargo, vamos a ver algo de la particularidad. ¿Por qué esta generación, especialmente de los últimos siglos, de los últimos 2 siglos, es una generación en donde los hijos son tan diferentes a los hijos de las demás generaciones? En primer lugar, nosotros vemos que hay un abandono en la responsabilidad paternal. El problema no se origina en los hijos, el problema se origina en nosotros los padres, en que hemos abandonado la responsabilidad paternal, tanto espiritual como físicamente. Hemos abandonado a nuestros hijos en el aspecto espiritual porque no estamos conduciendo a nuestros hijos por el camino del Señor como el Señor lo indica. No estamos en la vida devocional como el Señor lo indica en su palabra, de enseñar a nuestros hijos todos los días de nuestra vida. Nosotros mismos debemos escudriñarnos cómo estamos en nuestra devoción. No le estamos dando ejemplo a nuestros hijos, pero también los hemos abandonado de manera física. Muchos padres cristianos han venido a conocer a sus hijos en esta cuarentena. Han venido a ver qué clase de monstruitos han formado. Hijos desobedientes, blasfemos, codiciosos, rebeldes, pataletas, porque han descuidado a sus hijos en la formación, en la educación. Los han descuidado físicamente. ¿Por qué? Porque tienen que irse a trabajar, porque tienen que ir a buscar el sustento y el alto estándar de vida que la sociedad moderna nos demanda y que los mismos hijos nos demandan. A veces nosotros hasta queremos pagarle a nuestros hijos para que nos permitan descuidarlos a ellos, abandonarlos a ellos. Y como lo decía en el principio de estas enseñanzas, los padres le hemos entregado la educación de nuestros hijos a las abuelitas, a los tíos y tías,
a la educación del gobierno, del Estado, a los jardines infantiles, a las nanas, cuando hay poder económico para tener una nana. Entonces esos hijos no están siendo formados por los padres. Y eso produce, ese abandono produce la rebelión. Ahora, de otra parte, también vemos que existe el abuso paternal. Uno de los graves problemas es que los padres abusan de los hijos. Por eso el Señor dice en el texto de 6:4, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y ustedes padres no exasperen a sus hijos. Como padres también hemos abusado de nuestros hijos. Y debemos pedir perdón a Dios y a nuestros hijos por haber abusado de ellos. ¿Quiénes han abusado? Hay padres que por la gracia del Señor han sido formados bíblicamente para ser padres conforme al modelo bíblico. Y sus errores son menores. Entonces, padres que generalmente no han abusado de sus hijos. Pero yo confieso que como padre, aún siendo cristiano, en algunas ocasiones abusé de mis hijos y los provoqué a ira. Es nuestra naturaleza pecaminosa remanente, y de lo cual tenemos que arrepentirnos. Y debes arrepentirte con Dios, ante Dios, y con los niños, con los hijos. Porque a veces nos creemos orgullosos, a veces nos creemos superiores, somos orgullosos. Y creemos que no tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Sí, Señor, sí tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos, porque nuestros hijos son hijos. Además, nuestros hijos llevan la imagen de Dios. Ahora, también nosotros hemos adoptado modelos equivocados de paternidad. Modelos muy equivocados de paternidad. Hemos adquirido los modelos del mundo, la psicología, la educación formal del Estado, la televisión, los jueguitos de video, en fin. Estos modelos equivocados de paternidad siempre van a conducir a la rebelión de los hijos. No hay un modelo equivocado de paternidad que conduzca a la obediencia a la palabra de Dios y al modelo bíblico de paternidad. Y siempre los hijos van a resultar siendo rebeldes, pecadores. Ahora, otra causa de los problemas con los hijos, del pecado de los hijos, es el endiosamiento de los hijos. Desde bebecitos empezamos a endiosarlos, a darles el tronito de alabanza en el hogar, y son el centro de todo. Y ahora todo es para el bebé, para el niño, y entonces el niño comienza a sentirse un reyezuelo. Esto yo lo he repetido hasta el cansancio. Hay endiosamiento de los hijos y hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, otro grave problema es que los hijos o los jóvenes, los muchachos, están siendo supremamente exaltados por la sociedad moderna. La sociedad moderna quiere o le ha dado a los jóvenes y a los niños todavía inmaduros, les ha dado cualquier cantidad de prebendas, les permite hacer lo que quieren en una supuesta protección que no es más sino que echarlos al fondo del lodo cenagoso del pecado. Una sociedad que piensa que la juventud es la juventud del poder. Y eso me hace recordar que uno de los mayores asesinos en la historia de la humanidad, un hombre que asesinó, dicen que más o menos 100 millones de chinos, Mao Zedong, un líder chino, uno de los elementos que usó para destruir a China, debido a que su modelo de gobierno fracasó. Una de las cosas que él hizo fue llamar a la juventud y decirles: ustedes tienen el poder, supuestamente porque el poder lo tenía era él y su ejército, y les dio todas las gabelas para que salieran y destruyeran a los ancianos, a los profesores, a los padres, a los líderes religiosos, a la gente anciana,
porque el mundo de la Nueva China era de los jóvenes. Y los jóvenes salieron como lobos rapaces, como hienas, a destruir a China. Y lo mismo sucedió con Hitler, con las juventudes socialistas, con las juventudes nazis. Y lo mismo sucede en nuestros tiempos. Nosotros lo vemos en todas esas manifestaciones. Los jóvenes rompiendo, rompiendo y dañando las ciudades, la nación, la economía, los bancos, todo lo rompen, lo destruyen, dizque buscando la igualdad social y dizque buscando que les den lo mejor a ellos. Hermanos, esto es fruto de que hay una sociedad que está endiosando, que está mal dirigiendo a nuestros jóvenes, porque no hemos sido padres que sepamos llevar a nuestros hijos conforme al modelo de Dios. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Vamos a volver ahí a la palabra, honra a tu padre y a tu madre, para que tengas largura de días en la tierra que el Señor te ha dado. Y la palabra honra habla de respeto, de un aprecio superior. Vamos a leer la Biblia en Proverbios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Proverbios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice el Señor en su palabra: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Joyas finas, joyas que hermosean, es el honor, la reverencia a los padres. Y el Señor repite el mandamiento en Efesios capítulo 6, versículos 1 a 3. Hijos, honren a su padre y a su madre. Obedézcanlos en todo y tendrán largura de días sobre la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. El Señor ordena que los hijos deben honrar a sus padres. No es una opción, es una orden. La palabra de Dios no dice, hijo, si su papá es buena persona, si su papá lo tienen bien, hónrelo. No, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Ah, pero es que mi papá me dio mala vida, hónralo. No, pero es que mi papá era un ladrón, un asesino, hónralo. Hónralo. No tienes otra opción. El hijo de Pablo Escobar tenía que honrar a su padre. La hija de Carlos Leder tenía que honrar a su padre. El hijo de Stalin, de José Stalin, los hijos de José Stalin, la hija, creo que era, la hija de Fidel Castro, la hija de los hijos de Chávez y de Maduro, tienen que honrar a sus padres, aunque ellos vean todas las falencias de sus padres y todos los asesinatos y la delincuencia que ellos cometen. Tienen que honrarlos. El Señor no dice, si ellos son buenos, hónrelos, si no, júzguelos y destruyelos. No, Él dice, honra a tu padre y a tu madre. Tenle aprecio a tu padre y a tu madre. ¿Por qué razón hay que tenerle aprecio al padre y a la madre? Porque ellos son imagen de Dios y ellos son la delegación de Dios de la autoridad en el hogar. Ellos son representantes de Dios de manera imperfecta en el hogar. Vamos a ir capítulo 1, versículo 6 de Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué razón debe honrar el hijo al padre, a la madre? Porque ellos son imagen de Dios. Muchachos que me estáis escuchando, ustedes no pueden desobedecer a sus padres, porque ellos son imagen de Dios. Cuando ustedes deshonran a sus padres, están deshonrando a Dios mismo, están pecando, están cometiendo el mismo pecado de Adán. Ustedes que se preguntan, ¿y cómo fue que Adán cayó en pecado? Es lo que hacen, lo mismo que Adán, lo mismo que nuestra madre Eva, caer en pecado, deshonrar a su padre y a su madre. Entonces, hermanos, ¿por qué honrar a los padres? Porque somos imagen de Dios. Ahora, ¿qué más es
esa honra a tu padre y a tu madre? Es obediencia. Es obediencia. Ser obedientes a los padres. La desobediencia es deshonra a Dios y es deshonra a los padres. ¿Qué también es honrar a los padres? Es apoyarles en su vejez. Darles apoyo cuando ellos ya han trabajado toda una vida, les han procurado dar lo mejor. Porque la palabra de Dios lo dice: y vosotros siendo padres malos, malos hombres, perdón, y vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Aún los padres más malos, como lo refería ahorita Pablo Escobar, uno de los hombres más malos, el Chapo Guzmán, hombres realmente malos, quisieron darle lo mejor a sus hijos. Aún vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a todo el que lo pida. Entonces, hermanos, como padres nos esforzamos por darle a nuestros hijos lo mejor, nos esforzamos por llevarlos, educarlos, y ellos deben retribuir en honor a sus padres en el tiempo de la vejez. Deben honrarles de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos se han esforzado por los hijos. Y es un honor que el Señor nos dé también el honrar a nuestros padres en esta forma, en el sostenimiento. Ahora, hay sus excepciones, ¿no? Hay padres que no necesitan de pronto económicamente. Entonces, pues de pronto el padre está bien económicamente y el hijo no. No es que hay que honrarlo con dinero, ¿no, hermanos? Con sostenimiento, ¿no, hermanos? Pero sí una llamada telefónica si están a la distancia, o una visita si están cercanos. Por ejemplo, en este tiempo es un tiempo en que los hijos deben mostrar su honor y su sostén a sus padres. Llamarles, orar por ellos, hacerles saber que los aman, que los recuerdan, que les agradecen. No importa cómo se portaron ellos contigo. Como hijo debes honrar a tus padres. Y la consecuencia es que tus hijos te van a honrar a ti. ¿Cuál es el centro de este asunto? Que nuestros padres son la imagen de Dios. Que para ti, hijo, nosotros los padres somos imagen de Dios. Por tanto, debes honrar la imagen de Dios. Ahora vamos a llegar a la aplicación de este mandamiento en nuestra paternidad. En primer lugar, amados hermanos, padres, papás, mamás que me estáis escuchando, en primer lugar, deben conocer bien este mandamiento, leerlo una y otra vez, estudiarlo. Como les he dicho, no he hecho un estudio exhaustivo del mandamiento, solamente un estudio dirigido hacia la paternidad bíblica, un estudio dirigido hacia nuestra acción paternal, pero este no es un estudio exhaustivo del mandamiento. Este solo mandamiento requeriría horas enteras para contemplar todos los aspectos que demanda este mandamiento. Entonces, padres, lean, mediten este mandamiento frecuentemente y háganlo vida en ustedes. Y en segundo lugar, enseña este mandamiento a tus hijos, por la palabra y por la acción, por el ejemplo. Por la palabra y por el ejemplo. Entonces, a veces nosotros decimos, es que usted tiene que honrar a su padre y a su madre, pero usted no lo está haciendo con sus padres. Usted no está teniendo honor por sus padres. Por ejemplo, usted le dice a su padre o le dice a los hijos, voy a llamar a la cucha, o al cucho, o al viejo. Y entonces usted llama al teléfono, hola mi viejita, ¿cómo estás? No, ya no es tu viejita. Es tu madre, él es tu padre, mi padre. Muy buenos días, ¿cómo estás? Yo acostumbro, porque tengo ese antecedente cultural de Bogotá y Boyacá, a decirle a mi madre y a personas en honor. Cuando quiero honrar a una persona, respetarle y mostrarle mi honor, mi respeto, le digo su merced. Y le digo a mi madre, su merced, madre linda, ¿cómo estás? Nunca le digo, hola mi viejita, parece muy tierno.
Hola, Cucha. Parece muy confianzudo, parece una relación muy especial, pero no es así. La palabra no dice que tengas una relación confianzuda. La palabra dice que le honres. Y la palabra de honor para padre y madre es padre, madre. Si eso ven tus hijos, entonces tus hijos también te van a tratar de cucho, de viejo, y te van a empezar a llamar, hola Pedro, hola Antonio, hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Héctor. Yo no permití que mis hijos me dijeran Héctor, aunque mi nombre es Héctor. No permití que le dijeran a su mamá Rubiela, aunque su nombre era Rubiela o Ruby. Nunca lo permití. Les decía madre, mami, mamá. Deben decirle así a su madre. Y deben honrarme, mi mamá, papá. Bueno, a la edad de adultos ellos me llaman padre. Hablamos como padre, me honra como padre. Desde pequeños hay que enseñarles. Esas actitudes confianzudas no son buenas en la relación padre-hijo. Dios no nos mandó a ser amiguitos, compañeritos de estudio, parceritos con nuestros hijos. Él nos mandó a ser padres y nuestros hijos deben tener honor hacia nosotros. Entonces enseña el mandamiento a tus hijos por la palabra. Repíteles el mandamiento una y otra vez, porque los hijos aprenden por repetición. Pero no solamente enséñalos por palabras, sino por ejemplo. Pero también enséñales a que tú honras al Padre Dios. Porque a veces nosotros miramos a nuestro Padre terrenal, pero no miramos a nuestro Padre Dios. Y de igual manera venimos con palabras confianzudas, con actos confianzudos con el Señor, con libertades que no podemos tener, desobedeciendo el mandato del Señor. Entonces estamos deshonrando a nuestro Padre a nuestro primer Padre, a nuestro mayor Padre, Padre primero, en lugar, en honor, en alabanza. Y nuestros hijos ven eso, entonces dicen, si mi papá no honra a nuestro Padre Dios, pues yo que lo voy a honrar a Él. No se ponen a meditarlo, pero sí en su corazón ya está sembrado. Y en tercer lugar, corrige el pecado de deshonra a tu padre, al padre y a la madre. Como padre debes hacer respetar a la mamá en el hogar, y como mamá debes hacer respetar al papá. Si el papá dio una orden, la mamá debe hacer cumplir esa orden. No es violar la orden y enseñar a sus hijos a violar la orden. Porque usted le enseña a sus hijos a no obedecer a su papá porque es el papá y porque el papá se equivocó y le muestra una figura equivocada del papá diferente a la que la Biblia da, sus hijos la van a deshonrar a usted, mamá. Y lo mismo usted, padre. Nunca puede desautorizar a su esposa, aunque esté equivocada. Hable con ella. Pónganse de acuerdo y revierten la orden si estuvo equivocada. Entre los dos, disculpándose. Pero nunca, padre, revierta una orden de la mamá. Nunca, padre, menosprecies la autoridad de la mamá. Porque cuando tú no estás en casa, la autoridad de la mamá. Recuerdo que mi esposa tenía tanto honor por mi oficio paternal, por honor a Dios y honor a mí también, y hacía que mis hijos me honraran y la honraran a ella. Ella daba alguna orden o los hijos se comportaban mal y ella les decía, espere que llegue su papá. Cuando llegue su papá le voy a reportar todo lo que está pasando. Esos muchachos se asustaban inmediatamente. Y decían, no mami, por favor no le digan, nosotros hacemos lo que sea, no, nosotros te obedecemos. Y se ponían juiciosos y obedecían. ¿Por qué? Porque cuando ella llegaba a la casa, cuando yo llegaba a la casa, ella me reportaba y me decía, mi amor, mira, Juan David o Salomón se portaron de esta o de tal manera. E inmediatamente tomaba el correctivo. Ustedes han deshonrado a su mamá. Ustedes han desobedecido a su mamá. Y esto está castigado por la ley del Señor. Entonces yo debo ejercer castigo sobre ustedes. Y los llamaba al orden. Un día de estos, ojalá sea pronto, aprendemos a cómo corregir a nuestros hijos, castigarlos en el temor del Señor. Entonces, hermanos, corrige el pecado, pero corrígetelo en ti mismo. Madres, por favor, no desautoricen a los papás. No entren en contienda delante de sus hijos. Apártense y hablen y digan, y la mujer debe someterse a su marido. Pero es que él está equivocado.
déjelo. En lo único que ustedes deben confrontarse al esposo es en lo que viole la santa ley moral de Dios. Usted no va a permitir que un papá viole a una niña, a su hija, porque él es el que manda en el hogar de ninguna manera, hermano, no estoy diciendo eso. Pero sí la mamá debe hacer respetar las órdenes que da el papá, y el papá debe hacer respetar las órdenes que da la mamá. Si la mamá dijo, se van a poner aseo a la casa, a lavar los trastes, a ordenar sus habitaciones, eso deben hacer y el papá debe apoyarla. Y lo mismo la mamá con el papá, porque cuando los hijos ven esa fricción en los padres, ellos tienen pie para no obedecer, para burlarse de sus padres y para deshonrarlos. Entonces tú debes hacer cumplir la ley y corregir el pecado en tu casa. Que el Señor permita que nosotros seamos padres conforme al corazón de Dios, que el Señor permita que nosotros honremos a nuestros padres y que nuestros hijos nos honren a nosotros, que seamos ejemplares, que la palabra del Señor edifique nuestro hogar, corrija lo que está torcido, levante lo que ha sido allanado, lo que ha sido estado en depresión, y allane lo que ha sido altivo. Que el Señor permita que nuestros hogares empiecen a funcionar como Dios manda, conforme a su palabra, y que los hijos obedezcan a sus padres. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos por la mañana que nos has dado en tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu pueblo, y que los hermanos aprendamos de esta palabra y la llevemos prontamente a la práctica, para que tú seas supremamente glorificado y adorado, para que tú seas honrado como nuestro Padre perfecto. Enséñanos a honrar a nuestros padres, porque nuestros padres son portadores de la imagen de Dios. Y asimismo, Señor, enseña a nuestros hijos a que nos honren a nosotros los padres, porque somos portadores de la imagen de Dios. Pero, Señor, enséñanos a honrarte y a glorificarte a ti primeramente, para que ellos sigan el ejemplo de sus padres. Te damos muchas gracias por lo que hoy hemos meditado en tu palabra. A ti sea toda la gloria y el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, un saludito muy especial para la hermana Gloria Amparo, al hermano pastor Jorge Enrique Amaya, un saludo de bendición en la mesa Cundinamarca, al hermano Edgar Giovanni Garzón en la ciudad de Otavalo, a nuestra hermana Marce Narváez, a Carla, a todos los hermanos que han estado en sintonía. El Señor bendiga sus vidas, el Señor bendiga a la hermana Manuela Bastidas, que está pasando por una dificultad tremenda en este momento, por un familiar allí en el Ecuador que ha partido a la presencia del Señor. Oramos por ella para que el Señor la fortalezca. Pido sus oraciones por la hermana Manuela Bastidas, que aquí en Colombia está sufriendo el dolor de la partida de su hermana, también creyente, hija de Dios, en la ciudad de Quito, Ecuador. Que el Señor sostenga a esta familia y el Espíritu Santo llene ese vacío que nos deja la partida de un ser querido, pero que también por el Espíritu Santo ella pueda comprender la gloria de Dios, ver la gloria de Dios y adorar a Dios, porque su hermanita ahora está en la presencia de Dios, y nuestra esperanza es que vamos a encontrarnos con Dios y allí encontraremos a aquellos seres queridos, pero adoraremos a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, mis hermanos, con esto me despido, deseándoles el día, que sea un día agradable, grato en el Señor, que los padres enseñen a sus hijos a honrar a Dios, y que los hijos honren a su padre y a su madre y les obedezcan en todo. Un buen día, Dios les bendiga, hasta mañana.